el presidente Nayib Bukele podría estar en serios problemas, esto debido a un proceso judicial al que podría estarse enfrentando en los próximos días o en las próximas horas. La Sala de lo Constitucional amenazó directamente al presidente con procesarlo judicialmente de no acatar algunas medidas que ésta le envió, lo que podría poner en juego la presidencia de El Salvador y la libertad del presidente Nayib Bukele. Todo esto en relación a la nueva apertura del aeropuerto de El Salvador y algunas medidas que el presidente ha tomado para proteger a la población de una nueva alza en la curva de contagios. Todo esto y más en el video de hoy. Mi nombre es Joseph Isaac y comenzamos con este video. Desde el inicio de la pandemia en El Salvador hay una tendencia que se ha mantenido y que no ha pasado por desapercibida, y es la diferencia que existe entre el órgano ejecutivo representado por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y sus más férridos opositores. Por un lado tenemos a Nayib Bukele proponiendo normas muy disciplinadas, protocolos estrictos para combatir la pandemia y para evitar contagios masivos dentro del país. Y por el otro lado tenemos a todos los opositores de Nayib Bukele ejecutando demandas contra las medidas del presidente Bukele y proponiéndole que las medidas a tomar en El Salvador tienen que ser voluntarias, que el presidente solo puede dar consejos y recomendaciones a la gente, y por lo demás que deje todo al libre albedrío, dejando toda la pandemia a voluntad del pueblo salvadoreño, que el que se quiera contagiar, que se contagie y es libre de hacerlo acá en el país. Y aparte de eso, es libre de contagiar a quien se le dé la gana, aún incluyendo niños, ancianos, sin ninguna consecuencia. O sea, cada quien es libre de dañar a su familia sin responder a ningún cargo y ninguna consecuencia en el país. Sugerencias que a Nayib Bukele no le han caído muy en gracia y que ha ignorado constantemente, manteniendo su posición en que para cuidar un país tenemos que ser muy disciplinados, y como sabemos, la disciplina no es algo que sobre en El Salvador, por lo tanto se tienen que tomar otro tipo de medidas para poder hacer que la gente cumpla con las medidas de protección ante la pandemia. Pues esto tampoco no le ha caído en gracia a los opositores de Nayib Bukele, ocasionando que estos lo demanden por cualquier cosa que ha hecho el presidente para detener los contagios masivos en el país. Ahora Nayib Bukele podría estar en problemas por un disgusto más de la oposición, y es que, como todos sabemos, este sábado 19 fue la reapertura del aeropuerto de El Salvador. Después de tanto tiempo de mantener sus puertas cerradas, el aeropuerto de El Salvador vuelve a iniciar su actividad. Por lo tanto, salvadoreños que están en el extranjero pueden volver a visitar el país, pueden regresar de sus viajes y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben. Pero debido a que estamos en pandemia, por si se les olvida por momentos, el presidente propuso unos protocolos estrictos una vez más para asegurar la salud de todos los salvadoreños que están en el país y para evitar una importación nueva del virus, y que estas personas que vienen de visita no vayan a contagiar a ninguno de los empleados del aeropuerto ni tampoco al pueblo salvadoreño en general. Para esto, el presidente Nayib Bukele les exigió a las aerolíneas salvadoreñas que por favor pidieran una prueba de PCR, o sea, una prueba negativa de coronavirus, a todos los viajeros que quieran entrar al Salvador. Esto para evitar que venga un caso positivo en algún avión y que se haga un contagio masivo una vez más en el país. Pues como era de esperarse, esto no le gustó a los opositores de Nayib. Pareciera que quisieran que en El Salvador se aumenten los casos y que se pierdan más vidas, por alguna razón que solo ellos entenderán, o porque no están cómodos con la cantidad de contagios que alcanzó el país y quieren competir con los demás países para que El Salvador sea el que tenga más casos de COVID. Me imagino que por ahí va la cosa. Pues ante los protocolos tomados por el presidente Nayib Bukele, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en donde prácticamente demandan al presidente o amenazan
gobierna el presidente y a todas las autoridades advirtiéndole que de no acatar la orden que le estaban dando en ese momento lo iban a procesar legalmente a él y a todos los funcionarios que estuvieran de acuerdo con pedir la prueba negativa de COVID en los aeropuertos. O sea, en español, diciéndole a Nayib Bukele que desistiera de esa decisión y que dejara entrar a toda la gente aunque vinieran contagiadas al país y que no les pusiera ninguna restricción, pues según la Sala de lo Constitucional, exigirle a todos los extranjeros o salvadoreños que vengan del extranjero una prueba de PCR negativa es impedirle la entrada o el libre tránsito a los salvadoreños, y hasta algunos abogados institucionales del país se han atrevido a decir que es un acto discriminatorio no dejar entrar a las personas portadoras del virus a El Salvador. Y para añadirle más, la Sala de lo Constitucional le exige al presidente que deje de poner tantos requisitos seguros para la entrada del país y para evitar contagios masivos, y que ponga requisitos que sean menos gravosos, y le recomiendan que uno de esos requisitos podría ser pedirles a los viajeros que entren al país que hagan una cuarentena voluntaria. O sea, prácticamente le están diciendo que ponga algunos requisitos que no nos aseguren si entren personas con el virus o no, pero que los viajeros que entren al país estén cómodos. O sea, prácticamente siguiendo la campaña electoral, queriéndose ganar los votos de las personas del extranjero como plan de campaña política, ponerles el viaje, como diría todo buen salvadoreño, más al suave y más relax, sin tantos requerimientos, para que estén felices los viajeros a cambio de sacrificar el bienestar y la salud de todos los salvadoreños y de todas las personas que están residiendo actualmente en el país. Como algunos se habrán dado cuenta, al presidente no le agradó esta propuesta y respondió diciendo que siempre las aerolíneas tienen que exigir la prueba de PCR, y que de lo contrario, de no aplicarse estas medidas, pues se vuelve a cerrar el aeropuerto internacional de El Salvador. Y como leímos, la resolución que envió la Sala de lo Constitucional al presidente le advertía que si seguía con esta posición lo iban a procesar penalmente. Pero el presidente se la ha jugado y ha dejado de lado esta resolución que ha tomado la Sala de lo Constitucional y ha seguido con el plan de preservar la salud de todos los salvadoreños, cosa que le podría costar muy carísimo, pues ya las demandas comenzaron por parte de la oposición. Como sabemos, el procurador de los derechos humanos, que aparece cada cierto tiempo o cada 6 meses, ha dado sus declaraciones y le ha dicho al presidente también, o no está de acuerdo con las medidas tomadas. El artículo 5 de la Constitución establece que toda persona tiene la libertad de ingresar, permanecer y salir del país. Toda. No dice salvadoreños, no dice santanecos, dice toda. Significa que es nacionales y extranjeros. Pedir una prueba PCR con resultado negativo es afectación a ese derecho fundamental que está en la Constitución, a través de una circular. Y la única limitante que puede hacerse es a través de una ley. El mismo artículo lo establece, salvo excepciones establecidas expresamente en la ley. Una circular no es una ley, no tiene rango ni de ley secundaria y menos de rango constitucional. Ay, Apolonio. ¿Y la ley especial de migración y extranjería qué es? ¿Es una circular también o solo es una carta de consejos? Prácticamente este señor está desestimando todas las leyes adicionales a la Constitución y está diciendo que ninguna ley de esas es válida y que el país solo se gobierna según la Constitución. Entonces mi pregunta es, ¿para qué existen más leyes si El Salvador solo se va a gobernar según lo que la Constitución establece? Como sabemos, la Ley Especial de Migración y Extranjería, la que establece los requisitos de acceso a El Salvador, la Ley Especial de Migración y Extranjería es la que dicta los requisitos migratorios de El Salvador.
Esta ley establece en su artículo 334 que al Ministerio de Salud le corresponde establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país. Yo no sé si está demasiado claro, pero ¿qué nos podemos esperar de Apolonio Tobar, de este procurador de los derechos humanos que desde antes de tomar posesión de este cargo o desde antes de la Asamblea Legislativa regalarle el cargo, tiene investigaciones pendientes en la Fiscalía General por falsedad ideológica, por prevaricato, por emitir resoluciones arbitrarias, por tráfico de influencias y por otros actos arbitrarios que se encuentran en su expediente de investigación de la Fiscalía General de la República. En resumen, este señor tiene un alto récord de falta a la Constitución y a las leyes del país, falsificando documentos para darle el aval a personas y limpiar nombres de personas que dañan la ley del país. Ese señor es el que cuida los derechos de las personas en El Salvador. Como pueden ver, ahora por arte de magia, o como dicen por ahí, por obra del Espíritu Santo, la Constitución tiene un gran poder en El Salvador de la noche a la mañana. Lo que antes no se hizo, ahora lo están haciendo, pero usándola de cabeza o usando la Constitución al revés o al gusto de cada persona. Una circular no es una ley, no tiene rango ni de ley secundaria y menos de rango constitucional. Si las otras leyes adicionales a la Constitución de la República o de otros rangos no van a servir o no las van a usar en el país, entonces eliminen esas leyes y dirijan el país conforme a lo que la Constitución dice, aunque la Constitución no establezca los requisitos de migración y extranjería, que para eso están las leyes adicionales a la Constitución, para dictar requisitos específicos conforme a temas en específico. Por si compraron su título universitario, ahí está, lo pueden buscar y pueden volver a estudiar una carrera que les enseñe a hacer correctamente su trabajo. La Ley Especial de Migración y Extranjería es la que emite requisitos de entrada al país, como prohibirle la entrada a un salvadoreño o la salida si su documento de identidad está en mal estado y todo ese tipo de cosas que usted ya sabrá si ha salido del país. Entonces podemos entender que exigir una prueba de PCR no es una prohibición a la gente o a los salvadoreños al país, es parte de un protocolo o de un requisito establecido por el Ministerio de Salud basándose en la Ley Especial de Migración y Extranjería. Así que en los últimos días le han caído demandas contra demandas al presidente y a la vez han hecho que los salvadoreños que quieran visitar el país se confundan un poco con respecto a las medidas, pues por un lado todos estos le dicen a los extranjeros que pueden entrar a El Salvador sin ninguna medida, sin ningún test y sin ningún resultado de ninguna prueba de ninguna enfermedad, y por el otro lado Nayib Bukele les está diciendo que sí necesitan entrar con pruebas de PCR, con resultados de pruebas PCR para asegurar el bienestar de sus familiares que los van a estar recibiendo acá en el país. Como pudimos ver en esta apertura del aeropuerto, se hicieron presentes muchos familiares a traer a sus seres queridos que venían del extranjero. Pudimos ver algunos niños que fueron a traer a los familiares y todo ese tipo de cosas. Y si usamos la lógica ante esta situación, dejar entrar a una persona al país con el virus recorriendo su cuerpo sería un riesgo total para todas las personas que vengan primeramente en el avión junto a esta persona y para los familiares que les esperan acá en el país. Si usted no es de mente corta o de mente reducida, se recordará que el primer caso en El Salvador ocurrió por un hecho similar y eso hizo que en El Salvador hubieran muchos contagios y muchos decesos de algunas personas que no soportaron el virus. Pues recién iniciaba toda esta situación, entraron muchas personas del extranjero al país,
por algunos puntos ciegos y todo eso que usted ya sabrá, es lo que causó un gran brote o una gran oleada de casos en El Salvador. Debido a esta confusión, muchas personas del extranjero, países donde se encuentran la mayor parte de salvadoreños, en el primer día de apertura tuvieron problemas para viajar y las aerolíneas les suspendieron los vuelos, pues estos no portaban los requerimientos que las aerolíneas están exigiendo para poder viajar a El Salvador, pues portaban pruebas de PCR sin ningún sello, sin ninguna validación o sin ninguna firma de algún doctor o especialista autorizado para hacer pruebas de PCR. Las personas se quejaron, tuvieron un mal momento y también pudimos escuchar a un piloto que envió un mensaje un poco fuerte hacia el presidente, lo insultó a través de un audio diciendo cosas como esta. Tengo el privilegio de llevar el primer vuelo de Spirit, pero no es por eso por lo que les llamo. Le quería comentar la ineptitud que continúa día a día sorprendiéndonos de este gobierno, hijo de las 3000 putas de Nayib Bukele. Resulta que el vuelo topado con 228 pasajeros me lo han cancelado porque el gobierno de El Salvador ahora, en contra de las resoluciones y todo, exige la prueba del COVID con sello y firma del médico. Eso en Estados Unidos no existe. No existen los sellos y firma. Eso es obsoleto. Aquí se imprimen las cosas y ahí se va. Hijo de las 6000 putas, no son 3000, son 6000 putas. Nadie ha decidido hacer eso y que si cada pasajero que no llevara sello y firma con la prueba del COVID de 72 horas, multa a la aerolínea de $6,000 por pasajero. Solo para agregarle más leña al fuego de ver la clase de pendejos que son. Igual vamos a operar, llevo el vuelo vacío, ferry, se llama eso, llevo el vuelo vacío para regresar con los pasajeros de El Salvador para acá. No les vamos a dar el gusto de cancelar todo a estos desgraciados. La aerolínea decidió continuar y aunque vamos con pérdida, vamos a operar a El Salvador. Pero solo quería hacerles saber esto porque de verdad que es inconcebible cómo quieren destruir todo para el huevello masivo que se tienen. Bueno, bendiciones a todos. Como el piloto dice, Estados Unidos es un país donde la mayoría de resultados se envían por correos electrónicos, por la tecnología y todo ese tipo de cosas. Recordemos que estamos en la era de la tecnología, pero hay que usar un poco más la lógica y dejarnos llevar tanto por la emoción o por la impotencia o el odio o por el fanatismo político, y hay que usar el sentido común. Para todos aquellos salvadoreños que probablemente estén viendo este video y se pregunten por qué están pidiendo tantos requisitos como firmas o sellos de laboratorios en pruebas de PCR, es porque es muy probable, tal vez no todos, pero como sabemos en todas partes del mundo existe la corrupción y todo parece indicar que algunas personas podrían comprar, por ser más económico, resultados falsificados de test negativos de COVID. Según información de algunos periódicos internacionales, el FBI ha comenzado a indagar y hacer una investigación por algunos empleados que se están encargando de crear pruebas o test negativos falsos para beneficiar a algunas personas que quieran viajar y para que se ahorren algunos centavos. Si eso pasa en El Salvador y en cualquier país latinoamericano, es muy probable o es bastante probable que esté pasando en la mayor parte del planeta. Como sabemos, la mayoría de autoridades del país que conforman asamblea legislativa o algunos partidos políticos, incluyendo la sala de lo constitucional, son personas que no están muy adaptadas a este tipo de cosas o que tal vez no son conscientes o no comprenden en el siglo en el que estamos viviendo ni el tipo de cosas que suceden afuera de los países, incluyendo algunas cosas que suceden en el mismo país. Así que lo que dice el piloto o el audio que envió el piloto es totalmente inválido e improcedente, así que le recomendamos que se deje de llevar por los impulsos y que pongan los pies sobre la tierra, pues son miles de vidas salvadoreñas las que se podrían poner en riesgo con un nuevo aumento de los casos de COVID una vez más. Lastimosamente, El Salvador está en campaña política
Por lo tanto, algunos partidos están aprovechando esta situación para conseguir tal vez no el apoyo de estas personas del extranjero, sino más bien que estas personas odien al presidente actual del país. No estamos defendiendo al presidente. Si usted lo quiere odiar, está en todo su derecho. Si usted se enoja por los requisitos que está poniendo el presidente, igual está en todos sus derechos. Solo quiero hacerles un llamado: que piensen en sus familiares que están en el país, que podrían resultar muy afectadas al contagiarse con este virus. Y como sabemos, los ataúdes en el país, y hay que ser muy realistas, son muy caros para algunas de estas personas, y yo creo que les sale más barato hacerse una prueba de PCR allá en el país en el que está, que dañar a todas las personas o a sus seres queridos, pues sería imposible evitar un contagio de aquellas personas que entren al país portando el virus. Pues si sus familiares no los van a traer al aeropuerto, el taxista que lo lleve a usted no cuenta con el equipo necesario para protegerse a un 100%. Igual la familia que lo va a recibir a usted tampoco podrían protegerse o hacerle frente o evitar contagiarse al tener contacto con usted que entre al país, y sería muy arriesgado para todos en general exponerse a esta situación. Lamentablemente, el presidente, por cuidar a todas estas personas que están en El Salvador, podría enfrentarse a un juicio político, incluyendo a todo su equipo. Podrían estarse enfrentando a muchas demandas en los próximos días. Entendemos que hay personas de escasos recursos fuera del país que se verán afectados con este tipo de situaciones, pero si somos conscientes, todo el mundo está tomando estas medidas. Son medidas muy fuertes para algunos, pero es la única forma de evitar que este virus siga cobrando vidas en los países, en este caso en El Salvador. Lamentablemente, las autoridades competentes de El Salvador, como el Procurador de los Derechos Humanos, como la mayoría de diputados del país, dejan mucho que desear con respecto al manejo de la ley de El Salvador, y han puesto el derecho de la libertad de tránsito sobre el derecho de la salud y la vida de muchos salvadoreños. Por lo tanto, usted, si se siente ofendido, puede demandar a todas estas autoridades. Si se llega a contagiar o alguno de sus familiares pierde la vida, ya sabe que también usted puede demandarlos, así como ellos hacen cualquier tipo de demanda. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Los invito a suscribirse al canal y a dejarnos su like para que este video sea compartido, y si usted puede compartirlo también se lo agradeceríamos mucho. Abajo les dejo mis redes sociales en la cajita de información. Recuerde que puede seguirme en TikTok, donde estamos respondiendo casi a diario muchas preguntas que usted nos hace a través de las redes sociales, y estamos hablando de temas un poco más seguido a través de esa red social. Así que eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos y nos vemos a la próxima.